Gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos en esta pregunta. ¿Hay que investigar a todos los funcionarios sin tener en cuenta que podría haberse incluso dañado el propio sistema de gobierno porque son funcionarios del gabinete presidencial? No, es que lo que daña a un sistema de gobierno es tener funcionarios corruptos que le den sustento institucional al crimen organizado. Es decir, mire, yo fui, le repito, director de un medio de comunicación. Yo no podía garantizar que mi gente no se corrompiera, aun cuando institucionalmente y personalmente hacía todo para mantener una ética en el periódico. Pero yo no podía garantizar que no, sería tanto como atentar contra la propia naturaleza del ser humano. Pero ¿qué garantizaba yo? ¿Qué era lo que tenía certeza el sinaloense? Que yo no lo iba a tolerar. Esa era la certeza que yo ofrecía, lo mismo que ofrezco hoy. Es decir, yo no voy a tolerar, no me importa de qué nivel. Si el funcionario es corrupto y en lugar de servir a la sociedad se dedica a servir al crimen organizado, lo vamos a procesar y meter al bote, que ahí es donde tienen que estar los criminales. Y además le digo, voy a promover una iniciativa donde precisamente las penas contra los funcionarios corruptos deben de ser N veces mayor que la del ciudadano común. ¿Por qué? Porque el criterio organizacional es muy simple. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Oiga, pero incluso al propio Madero no le gustó este tipo de críticas que hizo al combate al crimen organizado en su estado. ¿Va a poder avanzar esta reforma si el propio PAN ve mal, con malos ojos, que sus integrantes, sus militantes los cuestionen, los critiquen? Bueno, ese es un problema del señor Madero, ¿no? Yo creo que el señor Madero, pasando el día de la elección, lo más probable es que le hagan así, pero ese es problema del PAN, ¿sí? Yo quisiera hablar de los problemas del país y, como le repito, en el tema precisamente de los problemas del país es necesario, y es más, es increíble que a casi 12 años de ser el PAN gobierno federal no exista una cruzada contra la corrupción. Yo sí voy a iniciar una cruzada. El otro día conocí precisamente aquí en la Ciudad de México un notario público extraordinario en materia de servicio, este señor, y llegando a su oficina tiene un timbre y un letrero que dice: si a usted no lo han atendido en 10 minutos, timbre y personalmente bajo a atenderlo, dice el notario público este. Me encantó esta filosofía de servicio, que yo voy a establecer un timbre en la presidencia para que, precisamente, a usted le pide dinero un funcionario federal y usted timbra, y esto se convierte en un asunto de interés personal del presidente para que evitar la corrupción y procesar a todo el funcionario corrupto que siga queriendo explotar a la ciudadanía en lugar de servirla. Porque este tema de la combate a la corrupción no va a ser solo contra los funcionarios que se coluden con el crimen organizado, que tiene que ser, sino que en general contra todo el funcionario público que en lugar de entenderse servidor público se cree dueño del poder y que puede utilizarlo en beneficio personal. ¿La política de seguridad del actual gobierno es correcta y debería de tener continuidad o debe cambiarse? Debe cambiarse no porque tenga que cambiarse el tema de combatir al crimen, tiene que combatirse al crimen, pero el cómo, es un tema de cómo, es un tema de entender esto que le acabo de decir. Tenemos que entrarle al lavado de dinero, y en serio, no como discurso. Pero ¿sabe por qué los políticos no le quieren entrar al lavado de dinero? Porque ¿usted también es político? No, hay que poner la rayita bien clara. Yo soy Manuel Cloutier Carrillo, tengo 2 años de haber sido diputado exclusivamente, toda mi vida me he dedicado a la cuestión empresarial, al periodismo y a trabajar. Yo sí sé lo que cuesta sacar la raya, pero para pagarla. No nomás para extender la mano para cobrarla. Yo todas las quincenas tengo que pagar la raya en más de 2,000 empleados que tengo. ¿Sí? Entonces, a mí no me confundan. Esos, le repito, que dicen que van a crear empleo en el país y en su vida han creado uno, yo sí sé cómo se crea empleo en el país. ¿Sí? Yo sé lo que se necesita. Yo sé que precisamente el gobierno tiene que dejar de ser un estorbo a la inversión. A mí me decía en una ocasión un presidente municipal allá en Mazatlán, me decía, le fuimos a presentar un proyecto que íbamos a hacer de carácter inmobiliario y se entusiasmó con el proyecto y me dice: ¿cómo te ayudo, Manuel? No más no estorbes, le dije, no más no estorbes, déjanos trabajar, hombre. Eso es lo que pide el mexicano tiene una capacidad extraordinaria, una creatividad, un compromiso, todo eso,
pero ya no aguanta a su gobierno, que se dedica a estar como zánganos nomás, a estarlo explotando y entorpeciendo. ¿Qué hay de los ciudadanos? ¿Nos falta cultura ciudadana de resistencia, de participación? Nos falta cultura para saber, precisamente, ver de frente a la gente. Es decir, a mí me enseñó mi padre dignidad. Y me enseñó que dignidad significa que a la gente se le ve de frente, ni para arriba ni para abajo. ¿Qué pasa con el poderoso en México? El poderoso en México está acostumbrado a ver para abajo y quiere y demanda que lo veas para arriba. Y si lo ves de frente se molesta. Y los mexicanos tenemos que entender que tenemos que ver de frente al poderoso también, aunque se moleste. Este es el tema central. Si nosotros no entendemos que la dignidad es esta y que por lo tanto tengo derechos, por supuesto que obligaciones, pero me animo a exigir mis derechos, este país cambia. Yo por eso soy un convencido que en México urge una reforma fiscal integral que cobre adecuadamente los impuestos. ¿Por qué? Porque imagínense cómo gritamos los mexicanos cada vez que nos dicen que nos van a cobrar. Ahora se imagine cómo gritaríamos si nos lo cobran. Si nos los cobran de a de veras, los mexicanos nos convertiríamos en verdaderos exigentes de nuestros gobernantes. Pero resulta que todo el mundo le entra al tema de la simulación. Tú haces como que te exijo y yo hago como que te sirvo y ahí nos hacemos güeyes todos, ¿no? Entonces yo sí le digo, esto tiene que cambiar y tenemos que empezar por dejar de lado la simulación en el país. Tenemos que empezar precisamente por hablar de frente a la gente, por decirle la verdad. El mexicano está cansado también de que le quieran ver la cara de tonto, como si él no se diera cuenta cuando le quieren ver la cara de tonto los políticos. ¿Qué pasa si no logra esta candidatura? No, yo estoy seguro que voy a ser candidato. Ya me presenté como candidato independiente, ahora iniciando este programa. Y si el IFE le dice que no lo mete en la boleta. Pues ese será problema del IFE, porque yo voy a hacer campaña y le voy a seguir pidiendo el voto a los mexicanos, porque finalmente tendrá la opción el mexicano, tendrá la opción de decidir si quiere, vamos a suponer, como dicen los abogados, accediendo sin conceder, que el IFE no me pusiera en la boleta, que todavía tengo muchas dudas de que eso pueda pasar, porque creo en las instituciones de este país. Pero vamos a suponer que así fuese. ¿Qué pasaría? Yo voy a solicitarle el voto a los mexicanos. Si los mexicanos creen en mí, pero lo más importante, creen que son ellos los que pueden mandar el mensaje correcto para cambiar este país, el mexicano se va a atrever a ir a votar por mí. Y si esto lo logramos, le vamos a mandar el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque es el derecho que tienen los mexicanos. ¿Por qué tengo que limitarme a los que aparecen en la boleta? Si usted no logra entrar a esta boleta, ¿lo podríamos ver en una boleta junto con el PRD, una suma con Mercedes Murillo, por ejemplo? ¿Pero por qué el PRD? No entiendo eso. Se ha hablado de que usted podría cambiar de bandera. Pero podría no ser si deja esta candidatura, seguir con Andrés Manuel o con alguna fórmula del PRD. ¿Pero por qué con el PRD? Eso es lo que no entiendo. Mira, a mí me hicieron propuestas varios partidos políticos y entre otros también no partidos políticos como este Grupo Ciudadano que me invitó a ser candidato a la presidencia por la vía independiente. Y le digo, a mí me invitó el Verde, me hicieron propuestas concretas el Verde, me invitó el PRD con propuesta concreta, me invitó Movimiento Ciudadano con propuesta concreta y me invitó este Grupo Ciudadano. ¿Y cuál fue mi decisión? Ser candidato independiente, ciudadano, a la presidencia de la República. Esto no es vacilada. Yo no cambio de convicciones como cambiar de calzón. No, ni les doy vuelta tampoco nomás así. No, yo cambio al país. Esa es la convicción. Este país tiene que cambiar. No puede seguir aguantando. México tiene prisa. Una prisa que al tener esta prisa, lo que es evidente es que la clase política no tiene ninguna prisa. ¿Y sabe por qué? Porque están muy cómodos agarrando el presupuesto en su área de comodidad. Y lo que es todavía peor, están muy cómodos traficando con influencias. Ese es el verdadero negocio de los políticos en México, el tráfico de influencias. Y eso también lo vamos a combatir. ¿Cuál fue la enseñanza más importante que le dejó su papá? Dignidad, ninguna duda. Maquiu nos dio, con ejemplo, invariablemente, una lección de dignidad. Y la segunda sería desapego. Maquiu fue un hombre desprendido, un hombre generoso, un hombre que se dio a los mexicanos.
y a su país. Pero en su historia familiar con generosidad. Hay varios golpes de la política que incluso hacen dudar de la misma, ¿no? De la política en México. No sé si en su historia personal pueda hablar, por ejemplo, de amigos, incluso con los propios políticos. A ver, no entiendo la pregunta. Yo tengo muy buenos amigos, pero también le digo, son pocos. ¿Quiénes? Porque son muy buenos amigos. ¿Sí me explico? ¿Quiénes? ¿En qué sentido? ¿Quiénes son sus grandes amigos? Mis grandes amigos, culichis allá, compadres y amigos, muy buenos amigos. El doctor Lelevier, mi compadre Pupilo, mi compadre Rodolfo, o sea, tengo muy buenos amigos, muy buenos amigos, pero entrañables amigos. Es más, una gran mayoría de ellos se vinieron precisamente al registro de un servidor a acompañarme precisamente en este momento histórico que fue ahora que nos presentamos en el IFE. Pero muy buenos amigos, entrañables, ¿sí? Mi compadre Tony, le digo, muy buenos amigos. Además de ser amiguero, por aquí nos enteramos de que le gustaba el box, ¿no? Bueno, fui hace muchos años, ¿no? Yo tengo muy ubicado que esto es un deporte que tiene sus límites de edad, ¿no? Y de manera que ya no le entro a eso. Y pegándole al costal y eso, pero la ventaja de pegarle al costal, que el costal no me pega a mí, ¿sí? Entonces, pero eso nada más con fines, pues, de seguir practicando el deporte y seguir activo, ¿no? ¿Cómo usa los guantes de oro que ya se ganó en la política? No, bueno, lo que tienes que aprender es precisamente que el boxeo no es golpear nomás. Tienes que saber quitarte golpes, tienes que tener mucha condición, una gran capacidad de resistencia, o sea, subirte al ring sin estar preparado es exponer tu propia vida. Yo estoy preparado hoy para la política, estoy preparado para ser presidente de la República, porque estoy convencido también que México se puede dirigir de manera diferente a como lo han venido haciendo la clase política. Y es tiempo de que los mexicanos nos empoderemos, es tiempo de que los mexicanos creamos en nosotros mismos. Yo creo en mí y te invito a ti, mexicano, a que tú creas en ti, a que sepas que eres tú el que puede empezar a cambiar a México y no el presidente de la República. Eso ya lo vivimos y ya lo sabemos. Ellos no lo van a cambiar, pero tú sí puedes. Todos los días demuestras tu capacidad, mexicano, y todos los días nuestros gobernantes demuestran su incapacidad. Cambiemos pues a México con tus acciones. Manuel, vamos a hablar de los 7 pecados. Yo te voy a ir diciendo uno por uno y tú me dices lo que se venga a tu mente. Soberbia. El peor, como dice la película esa, el demonio, su pecado favorito. Envidia. Envidia, el peor de los pecados, porque mire, en la gula, en la lujuria, se avienta un tirito y queda bien a gusto, ¿sí? Pero en la envidia es puro corroerte, ¿eh? Ok. Ira. Ira. Bueno, a veces esa pasión debe ser controlada, pero también es a veces eso lo que puede mover a grandes logros. ¿Pereza? Pereza, pues esa, sí, aquí le llamamos diferente ahí en mi tierra, ¿no? ¿Cómo? Se le entiende. Avaricia. Avaricia. Es apego a los bienes y ese es un error porque te quita libertad. Y ahora sí, gula. Gula, a mí me gusta comer definitivamente, porque mire, le preguntaron una vez a mi abuela, doña Cristina, le dijeron, ¿cuál es ella preguntó, ¿cuál es el mejor placer del ser humano? Doña Cristina, le dijo el señor, el sexo. Y voltea a doña Cristina, mi abuela, y le dice, 3 veces diaria. Ah, no, la comida. ¿Y lujuria? ¿Y lujuria? La dejamos para que no sea 3 veces diarias. Muchas gracias por gracias a usted, tiempo. Vamos a ver qué dice el IFE, vamos a seguir platicando de este tema, supongo, incluso de las candidaturas ciudadanas. Gracias a ustedes por acompañarnos, síganos a través de las redes sociales. Aparezco como Yoli Ramírez y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Joely. Muchas gracias.